Pero ya tengo que... Cuando quieras. Ah, ¿estás grabando ya? Ya estoy grabando. Espera que pongo mi mejor perfil. Es un estilo de vida, es una alternativa a la vida convencional de consumir, trabajar, y entonces es un buen lugar, esta comunidad es un buen lugar para profundizar en tu práctica, para meditar, incluso para estudiar. Y la ventaja que, bueno, que uno está en un contexto donde todos los que están allí son practicantes. Y prácticamente uno está practicando las 24 horas, las 24/7. Es decir, como que todos están, digamos, encaminados hacia un objetivo, que es ir al refugio. Con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límites, purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento. Y somos súper diferentes todos aquí en la comunidad, ¿no? Diferentes intereses intelectuales, diferentes intereses artísticos, diferentes ideologías, pero todos queremos ir al refugio, a las Tres Colinas. No me vas a preguntar nada, ¿no? Okay. Mira, cocinar para los demás o cocinar en la comunidad o en retiros, cuando voy a algún retiro a cocinar. En primer lugar, para mí es una práctica de atención consciente, ¿no? Pues desde que compras los alimentos, ¿no? Los colores, los olores y después la manipulación. Y el cariño, ¿no? Y es como poner todo mi ser. Dicen que la cocina es como la alquimia, ¿no? Dar mi tiempo a los demás, a cocinar, y no sé, poder ingerir los alimentos preparados con todo el cariño y el amor, ¿no? Y bueno, vivir en comunidades es una verdadera práctica, pero sí insisto que para mí lo más importante de vivir en comunidades es vivir con amigos. No es una casa compartida, que es una gran diferencia. Vivir en comunidades, pues vivir con otras personas con las que compartes el mismo ideal. ¡Ah, qué alegría verte! Estás en un ambiente propicio para protegerte y hacer el trabajo que hay que hacer. Desde muchos puntos de vista, tiene que ver con el hecho de poder estar cultivando amistad en la misma casa en la que estás, estar estudiando y de estar apoyándote en función de la meditación, levantarse temprano. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ayuda a mantener unos valores, me ayuda a mantener una serie de valores que muchas veces fuera los pierdes, ¿no? Y luego también me acordaba de la sonrisa, la alegría que se maneja muchas veces, sobre todo en las comidas, ¿no? Es que los no asistentes, no lo sé, yo no estoy en sus mentes. Entonces son muchas cosas lo que me aporta a mí la comunidad. Sobre todo es como ir refinando cada vez más mi atención.
dónde pongo mi atención, dónde pongo mi ira, dónde pongo la alegría, dónde pongo cada aspecto de mi ser. Hay algo que nos une a los 6 y es el deseo de practicar. Y el hecho de estar juntos compartiendo comidas, compartiendo tiempo, práctica, pues es de gran ayuda. Entonces, bueno, pues muy bien, la verdad es que es una experiencia muy interesante. Muy interesante. Entonces el vivir en comunidad es eso, como que toda la práctica, la práctica de meditación, la práctica de la amistad sobre todo, de la amistad espiritual, de la generosidad, de la aceptación, es decir, una gran cantidad de cosas, hace que justamente uno pueda tener una práctica más intensiva. Me siento muy afortunado de poder disfrutar de la posibilidad de estar entrenándome en mi proceso de ordenación en una comunidad.